Continuamente su programa de entrevistas. Me acompaña aquí en estudio el doctor Giovanni Rodríguez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, los famosos contadores públicos autorizados, y es especialista en finanzas, particularmente de empresas, ¿verdad? Y en el modelo de las empresas, cómo pueden venir sobreviviendo y creciendo. Y está con nosotros el periodista económico, también abogado y notario, ¿verdad? Don Luis Núñez Salmerón, ¿verdad? Que también podemos aquí hacerle cualquier consulta legal y o buscarlo para cualquier asesoría legal, particularmente en el derecho empresarial, del cual se esté especializando, aunque ande en lo penal también a veces. Ya es menos, sí, es menos, ya pero no. Sí, más que todo empresarial y civil. Sí, bueno. Bienvenido, Giovanni y Luis. ¿Cómo está? Bueno, bien, aquí, de regreso. Bueno, Pero tratando de ser positivo en este contexto tan denso. Yo creo que es importante que, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, creo que hay luz al final del camino, me parece. Yo soy del criterio que hay luz al final del camino y creo que es útil que veamos realmente, pues, y pongamos... Yo creo que no hay que tener miedo de decir las cosas tal como son, pues, pero también hay que ver que hay salidas. Hay salidas y, por ejemplo, hoy estaba viendo algunos datos, revisando algunos datos, pues seguimos todavía estancados. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este caso para las empresas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podemos hacer para resolver, mantenernos? Creo que aquí no tenemos de otra. Fíjese que yo estaba leyendo un informe del Banco Mundial que decía que en general en el mundo el 3% iba a decrecer la economía mundial, ¿verdad? Entonces digo yo, si el Banco Mundial está diciendo que va a decrecer, ¿verdad? La economía 3% en el mundo, nosotros en medio de nuestro contexto sociopolítico, ¿verdad? Aquí hemos pronosticado que si íbamos creciendo el 5, íbamos a decrecer menos 3. Para este año el 5, menos 5. El año pasado. Y se logró 3.8. Era el que se pronosticaba. Y, Sí. y al final, ¿cuánto oficialmente se habla del 1.2, creo, si no me equivoco? El año pasado. 3.8. 3.8 fue ya oficialmente. Ya oficial, sí. Ya oficialmente. Sí. Entonces uno decía, bueno, y entonces ahora, ¿cómo va? Pero en medio de todo ese mare magnum de ideas, ¿verdad?, que hay, el tema de la empresa, de la pequeña empresa, de la microempresa. Por ejemplo, los bancos andan como que estuviese usted en sus capacidades normales de pago, ¿verdad? No está pensando de que usted está mal, ¿verdad? Y si está pensando es, entonces me voy a adelantar a hacer los provisionamientos, ¿es que le llaman? Sí. ¿Verdad? Adelantado, le voy a pedir esto, voy a buscar la garantía más rápida, voy a buscar cómo, y cero chorro de financiamiento, pues que es el que o nos estábamos mal acostumbrando o era parte del desarrollo de la economía. Pero de ahí los otros sectores están, bueno, cierro la empresa, no cierro la empresa, las medidas tributarias afectaron o no afectaron. Hablamos de pronto con los amigos del INDEC aquí que andan haciendo la modelación de precios constantes, y entonces él decía, yo le preguntaba, bueno, la canasta básica ha aumentado 2 pesos, ha disminuido 3, el queso está a 2 pesos más o 1 peso menos, pero es un problema de demanda, es un problema de oferta-demanda, perdón, ¿verdad? O es un problema de poder adquisitivo real, ¿verdad? ¿Cómo ver las empresas en este momento, don Giovanni, de cara al contexto social que se va a prolongar hasta que no se terminen los acuerdos y hay una salida, ¿verdad?, política al tema? Todo el mundo, si no, va a estar con el estrés, como dicen, de lo que está pasando. Así es. Bueno, realmente si hacemos todo un marco conceptual, ¿verdad?, para poder analizar esta situación, nosotros siempre hablamos del PIB, el Producto Interno Bruto, como la medida para ver el desempeño económico de un año con respecto a otro, pero sería interesante cómo se compone el PIB. Entonces, en el PIB tenemos la famosa fórmula del consumo, más la inversión privada, más los gastos del gobierno, más las exportaciones netas.
el conglomerado, pues la suma de todas esas variables es lo que nos daría como resultado la producción del país, medida con respecto a un año anterior. Esto nos daría si creció o si disminuyó. Pero como ustedes pueden ver, las variables son consumo, inversión, gastos del gobierno y las exportaciones netas. ¿Qué pasa cuando hay una disminución en el PIB en el contexto de la empresa? Hay un choque, porque puede ser que esa disminución del PIB sea por una disminución del consumo. En el caso de Nicaragua, pues hay una disminución de la inversión, puede también ser una disminución de los gastos del gobierno, y eso cómo va a chocar a las empresas. Generalmente siempre lo hemos visto como de una perspectiva macro, pues bajo el PIB, pero dentro de la empresa, ¿qué va a pasar? Primero tendríamos que ver cuál es la actividad económica de la empresa, qué sector, porque también el choque de la contracción económica no se comporta de la misma manera en los diferentes sectores. Pueden haber sectores que tengan mayor impacto y pueden haber sectores que tengan menos impacto. Pueden haber sectores incluso, como por ejemplo el sector cafetalero en Nicaragua, que enfrenta dos tipos de choque. Por una parte, el choque de la crisis en general en Nicaragua, y por otra parte su crisis sectorial, que es con los precios internacionales. Entonces, cada industria puede tener diferentes repercusiones. Luego que tenemos esa parte, hay que ver que la crisis pues ya se extendió en el tiempo. La crisis no fue una crisis económica, fue una crisis política que llegó a impactar la parte económica, pero en este momento mucha gente se puede decir, ve, yo ahora siento más la crisis que hace 3, 4, 5 meses, y eso tiene sentido, porque usted tiene aproximadamente 12 meses, tiene más de un año de quizás tener menos ventas, reducción en las ventas, pero también tiene que ver con otro aspecto que sucedió a nivel económico, que es que los bancos disminuyeron la cantidad de créditos que estaban otorgando. Al disminuir los bancos la cantidad de créditos que otorgan, pues eso también va a influir en el consumo, porque el banco no da el préstamo, el otro no compra, el otro no vende, y así es una cadena. Y ahí, como decíamos la vez pasada, lo que se dio en Nicaragua es una interrupción en la cadena de pago. Luego, que algo que va a quedar para la historia económica es que el crecimiento en Nicaragua de los últimos años también venía, siempre que hay crecimiento económico, siempre también hay un crecimiento de la cartera crediticia. Eso es casi como, o sea, eso es algo como, por así decirlo, natural, pues siempre va a haber crecimiento económico, las instituciones financieras comienzan a dar mayor cantidad de crédito, sentido contrario, al haber una crisis ya económica, al haber una disminución del consumo, al haber disminución en la inversión, pues los bancos también dejan de dar crédito, y eso crea un efecto cíclico en toda la cadena económica. De ahí entonces que las empresas hoy por hoy pues tendrían dos tipos de impacto. Un impacto en el nivel de la actividad y otro impacto en que le está costando más conseguir financiamiento. Y en la medida en que la crisis se vaya prolongando en el tiempo, pues las empresas va a sentir mayor cantidad de recesión, o va a sentir la recesión que ya le golpeó el balance general, que ya le golpeó su finanza, que ya le golpeó su estado de resultados. Pero en este caso, es decir, estamos hablando de una crisis sostenida en el tiempo, pero ¿qué nos espera? Es que aquí podríamos decir que han habido como dos etapas, las empresas han tenido como dos etapas. En un primer momento las empresas, su primera estrategia, casi como una estrategia defensiva, es la reducción de gastos, pero eso se pudo ver en los primeros 6 meses. Posteriormente, en los segundos 6 meses, lo que se pudo observar es lo que llamaríamos la redimensionamiento de la inversión. Empresas que tal vez tenían 5 sucursales prefieren tener 3 sucursales o 2 sucursales, siempre para poder mantener su modelo de negocio o para poder tener sostenible su negocio. Pero cuando ya me estás hablando de una crisis de más de un año, las empresas también tienen que comenzar a replantear sus modelos de negocio. Probablemente los modelos de negocio tendríamos que cambiarlos. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar? ¿O qué aspectos del modelo de negocio que tengo ahorita ya no se ajustan a las circunstancias? Probablemente muchos o sea, la presión es grande en las empresas por varias razones. Primero, porque tenés que buscar eficiencia operativa, o sea, cómo ser más eficiente. Segundo, tengo un contexto en el cual hay una reducción de las ventas, una reducción del consumo. Pero recuerden otra cuestión, que también las empresas están compitiendo con otras empresas que están haciendo lo mismo. Obviamente que todo esto lo que va a llevar es a una reducción de los márgenes de ganancia en algunos casos, y en otros casos a la producción de pérdidas. Pero hasta qué punto las pérdidas acumuladas de varios periodos, cuando ya tenés 14 meses de crisis, cuando ya tenés más de un año, las pérdidas acumuladas comienzan a erosionar el patrimonio empresarial. En ese caso, pues sí, ya estaríamos hablando de riesgo
riesgos mayores. Y el contexto, pues el contexto no es un contexto, como diríamos, un contexto, a ver, sería más bien al contrario, un contexto bastante agresivo para la empresa. ¿Por qué agresivo? Porque en el contexto de la crisis también se dio una reforma tributaria que más bien es procíclica. Procíclica es que en vez de ayudar a las empresas a salir de la crisis, pues le estaría generando una carga impositiva mayor y le estaría quitando capacidad financiera a las compañías. Como dicen, al barda sobra parejo. Las reformas son eso, pues en términos en buen nicaragüense. Pero mencionabas algo del modelo y me parece interesante. Sacámonos un poco de la crisis. Este planteamiento de nuevos modelos de negocio también es una lección aprendida. Es decir, una vez superada la crisis... Yo creo que la crisis, académicamente la crisis nos va a servir, la crisis nos va a dejar a nivel de empresa, nos va a dejar una gran cantidad de lecciones. Sí pueden haber varias lecciones aprendidas. Hay empresas que aprendieron que podían ser más eficientes o que tenían que buscar cómo ser eficientes. Hay lecciones pues aprendidas. La misma a la larga estaba trabajando con demasiado financiamiento y el costo de capital en Nicaragua, el costo de los intereses es demasiado alto. Sí. Claro, recuerden que la crisis lo que hace es cambiar las expectativas. Toda crisis lo que hace es un cambio en las expectativas. Las expectativas hasta hace un año pues era una expectativa de crecimiento y ahora la expectativa es de que la economía va a seguir disminuyendo, el PIB va a seguir disminuyendo. Entonces se cambiaron las expectativas, pero no solamente de inversionistas, también las expectativas de consumo. Porque alguien me puede decir, explique, profesor, cómo es eso del consumo. Ay, bueno, tener 160,000 desempleados del empleo formal, esa gente no va a seguir consumiendo. Pero aún la gente que gane que sigue con el empleo puede ser que tenga más restricciones en el uso de su dinero y eso también restringe y disminuya el consumo. Ahora, lecciones aprendidas pueden haber varias lecciones aprendidas. Yo creo que la mayor lección aprendida en Nicaragua puede ser la cuestión de los riesgos, la evaluación de los riesgos. Muchas empresas se han abocado a ver no solamente los riesgos operativos, también los riesgos legales. Por ejemplo, hemos visto algunos casos de cierre de negocios y que también la parte legal, o sea, yo tengo mi modelo de negocio, tengo que cumplir con ciertas leyes y si no, pues yo también tengo un grado de exposición legal. Independientemente, ¿verdad?, de la forma en que se haya dado, creo que ha motivado a que académicamente comencemos a analizar los riesgos que tiene la empresa. Aquí en Nicaragua no solamente los riesgos de la crisis, el riesgo es también estratégico. O sea, estamos hablando de que la empresa es un ser que está viviendo coexistiendo con otras empresas, ofertando productos similares. Y la pregunta fundamental es, ¿qué debería de cambiar en mi modelo de negocio para hacerlo más eficiente en este momento? Porque lo que se trata es de que tu negocio se vaya adaptando a ciertas circunstancias y que no vaya el negocio a tener un grado de lo que nosotros le llamaríamos ya un negocio ya en quiebra. Alguien que no tiene ya su negocio ya no se considera un negocio en marcha. Ahora, si hay una cadena de pago, hay una también cadena de soluciones, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿qué perspectivas puede uno tener de cara a todos estos momentos? Y digo porque de pronto, fíjese que don Luis, estuve hablando con unos banqueros de Miami y entonces ellos ya andan pensando en cómo es que van a resolver post-crisis la cosa. Me dicen, con 3,000 millones de dólares venimos, refinanciamos, salimos a todo el mundo, entonces, pero si irá a volver a acumular la riqueza o esos desembolsos en las manos de los que tienen seguridad para pagarlo. Y entonces, bajo eso dice, todos estamos enjaranados, entonces a vos no te voy a prestar porque vos sos alto riesgo. Volveremos a las tasas de interés de 24 o 36%. Oigo algunos que andan felices haciendo pago de préstamos rápidos en los mercados para oxigenar a la gente. Luis, ¿cuánto necesitas? Tomás, mañana 20%. Somos usureros del oriental. Y todavía no soy usurero, dice, todavía estoy resolviendo este problema. Eso arriba y abajo, o sea, entonces, ¿cómo verlo? ¿Cómo analizarlo? Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos nos da un briefing sobre eso. Adelante con los mensajes y regresamos aquí con don Giovanni Rodríguez y don Luis Núñez Salmerón. Quería desafiar mis capacidades.
Mis docentes me retaron a superarme y a ser una mejor profesional. Me dio seguridad y confianza tener las herramientas para cumplir mis metas. Fue el paso que me ayudó a construir una imagen de gran prestigio como abogada. Logré poner en práctica mi emprendimiento. Ahora me desempeño como diseñadora estructural en una empresa de consultoría. Fue un sueño hecho realidad, algo que siempre quise hacer. El Teatro Nacional Rubén Darío y Camerata Back presentan Tributo a ABBA, con la participación de Camerata Back, Ya está, Rebeca Molina, Tania Campos, Adilia Gutiérrez, Andrea Hernández, Carlos Baltodano y Emmanuel Cruz, celebrando el aniversario de Camerata Back, 20 y 21 de junio, Sala Mayor, 7 de la noche, boletos a la venta en la taquilla del teatro. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad, no como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias, 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. CDNN Canal 23 te invita a nuestra Feria de Salud en honor al Día del Padre. La buena salud, un estilo de vida. Tendremos venta de productos médicos a precio de feria, exámenes de la vista gratis, exámenes de osteoporosis para mayores de 40 años gratis. Estaremos regalando plantas ornamentales, bailaremos con música en vivo y mucho más. Te esperamos este 20 de junio de 8 a.m. a 12 meridiano en nuestras instalaciones, ubicadas en Colonia Centroamérica de la Iglesia de Fátima, 3 cuadras al sur. Patrocinan y apoyan este evento. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Giovanni Rodríguez y Luis Núñez Salmerón sobre la situación de las empresas en el contexto actual, y le decía yo qué tomar en cuenta para poder irse prepeando, diríamos. Podría ser. La palabra, ¿no? Sos de ese criterio también, sí, que en este momento también... De prepararse. Hablando de... Los negocios, cómo sugerirle a los negocios, a las empresas, a los pequeños y medianos empresarios, porque vamos a la banca. La banca, el maestro Noel Ramírez, ¿verdad?, tiene una tesis de que mientras la banca esté fortalecida, la economía está asegurada. Pese a todo, dice la crisis. Pero la banca tiene un... Claro, pero la banca le ha prestado fondos a sectores que ya comienzan a sentir la vulnerabilidad de la crisis. Entonces esa tesis también es contextual, pues depende ya del contexto. En la medida en que la crisis, es cierto, en algún momento los bancos recurrieron a la reestructuración de crédito, pero en la medida en que la crisis se prolongue también puede haber lo que se llama en banca el deterioro de las fuentes de pago. Ya las empresas no tienen capacidad de seguir generando efectivo y también se está deteriorando su capacidad de pago. Aquí lo importante, creo que también las empresas, además de revisar su modelo de negocio, o sea, cómo generan ingresos, qué tan eficientes son en el uso de costos y gastos. O sea, aquí es volcarte a analizar si tu negocio verdaderamente está funcionando. El contexto es bastante agresivo y ver si tu negocio va a seguir funcionando de la misma perspectiva. Hay gente que puede haber cambiado también de perspectiva de cómo es su modelo de negocio o cómo debería ser su modelo de negocio. Hay mucha gente que ha estado vendiendo, por ejemplo, en páginas de Facebook. Hay gente que tiene, o sea, ha recreado cerró el alquiler y dijo, yo puedo tener una sola tienda y puedo tener una página. Mientras los que están haciendo alquiler, ahí estaba viendo algunas de las plazas comerciales, le dijeron a la gente, no me puedes alquiler, solo págame mantenimiento de vigilancia. Entonces, por lo menos, en vez de tenerlo cerrado,
ya Claro. lo tienen activo Claro. y en mantenimiento, pues, que es lo que te va a costar a vos. Si Para la que Claro, o no sea, se caiga. simplemente recuperar el costo. Sí. O sea, ahí estás hablando ya de estrategias bastante agresivas. ¿Pues? ¿Por qué? Porque una cuestión importantísima para para todo empresario en este momento es incrementar la tasa de retención de clientes, que no se te vayan los clientes. O sea, los clientes que son tus clientes VIP, tus clientes significativos, los clientes que te generan bastante flujo de caja, ese cliente, o sea, tenés que buscar cómo crear mecanismos de revisión incluso de tu propuesta de valor, qué es lo que le estoy ofreciendo a este cliente para que exista esa tasa de retención de clientes. De lo contrario, pues las empresas van a seguir disminuyendo sus ingresos y pues va a llegar un momento en que las empresas ya no va a tener más alternativas, porque recordemos que la crisis en Nicaragua pues fue originada por cuestiones eminentemente políticas. Eso es algo importante tenerlo en cuenta siempre. La crisis no se generó. La última crisis grande financiera en Nicaragua, crisis grande fue la crisis desde el año 2000 del café, que hubieron quiebras hasta de bancos y todo eso. Pero nada tiene que ver ese tipo de crisis con la crisis actual. En la crisis actual, por ejemplo, muchas empresas tienen sus activos, ¿sí? Tienen sus recursos, tienen su software, tienen su modelo de negocio, el modelo funciona. Ya no es una cuestión eminentemente económica, sino que lo que cambió aquí todo fue el aspecto político, cambió todas las perspectivas de lo que sería la parte económica. Entonces, para mí serían dos cuestiones fundamentales. Cada persona que tiene su pequeño y mediano negocio, que en este momento puede estar preocupada, ya debería de sentarse a revisar críticamente su modelo de negocio, cómo es que ha estado funcionando y cómo debería funcionar para poderme mantener en los próximos meses. Alternativas de financiamiento, que ustedes estaban hablando por ahí, alternativas de financiamiento, es importante que la gente haga cuenta también del costo de capital, porque puede ser que muchas veces la pequeña, sobre todo en la mediana empresa, es bastante común, para salir del problema, acepta tasas de intereses cuyos costos son demasiado elevados y que a la larga lo que tenés es que solucione a corto plazo, pero a largo plazo, o sea, me estoy generando un problema. Entonces, son tres puntos fundamentales que las empresas tienen que ver. Para que evaluemos la salud financiera de una compañía, son tres puntos fundamentales. Usted tiene que sentarse a ver rentabilidad, pero ya sabemos que la rentabilidad va a estar baja por las bajas ventas. Rentabilidad, endeudamiento sería el otro punto. Y el tercero, que lo dejé de tercero, pero no es el menos importante, es la liquidez. Sin liquidez ninguna empresa va a poder subsistir. Y entonces la administración de la liquidez se convierte en el punto fundamental para los próximos meses en la compañía. En la medida en que vos tengas controlado, hay muchas empresas, muchas instituciones incluso que te están llamando antes del vencimiento de las cuotas para que vos vayas a hacer los pagos. ¿Y eso por qué es? Porque hay una administración de la liquidez. Y la administración de la liquidez, tanto de las entradas como de la forma en que se van a dar las salidas de recursos dentro de la compañía. Eso para mí sería como lo más relevante, porque ya sabemos, pues el contexto es un contexto bastante agresivo y bastante recesivo, y las empresas pues ya lo comienzan a sentir grandemente. ¿Qué tanto nos podría llevar realmente? Una vez, asumiendo, pues vamos a plazo, hoy se resuelve la crisis, ya todo bien, ¿en cuánto tiempo crees? Estamos... Una pregunta difícil. Sí. Es una pregunta difícil porque todo eso puede ser que todo el mundo, una solución de la crisis que convenza a todos los sectores, y puede ser que toda la gente cambie las expectativas y entre más bien una expectativa más positiva, o sea, una expectativa positiva. Pero sin duda alguna, pues la recuperación puede llevar también un periodo de tiempo. Puede ser de que sí, que ahí exista bastante ánimo una vez que se solucione. Recuerden que la crisis no fue eminentemente económica. Al contrario, algo que se puede sacar de la crisis es de que aquí hay varios modelos de negocio que pueden funcionar. Pero también hay que ver lo sectorial. Hay sectores que va a ser más difícil que su recuperación. Por ejemplo, el sector turismo. El sector turismo se puede solucionar la crisis hoy, pero probablemente su imagen, sí, y su desenvolvimiento puede pasar un periodo de tiempo mayor. ¿Okay? Entonces es difícil pues establecer los plazos. Creo que ahí serían análisis sectoriales. Creo que hay bastante data, se ha publicado bastante. Y lo otro es que uno observa negocios cerrados en centros comerciales que han comunicado que cerraron tantas sucursales, bancos que han cerrado ventanillas, y uno puede observar ahí de manera como las empresas reactivamente pues han buscado cómo redimensionarse para poder hacer frente a la crisis.
Creo que finalmente, aquí también una lección importante de esto es que tenemos que revisar el modelo económico que tenemos. Nosotros tenemos una economía extraordinariamente frágil, atrasada, primitiva, con niveles bastante anclados en el tiempo. Creo que esta crisis nos debe dar también una forma también de reflexión para cambiar muchas cosas. Porque realmente si hablamos de crisis, tenemos que hablar de crisis siempre. El sector cafetalero es recurrente, incluso muchos sectores son ineficientes. Es probable que aquí todo el foco esté en la parte eminentemente política de la crisis, pero también la parte del modelo económico agroexportador. Yo creo que es tiempo también de comenzar a criticarlo. A criticarlo y ver cómo... No, los invito a que podamos hacer un análisis de eso la próxima semana. Pues, el modelo político, el modelo económico agroexportador, y su vigencia para la solución imperialismo de los problemas. Dictadura. Casi imperialismo y dictadura, vamos a volver a ver eso. Pero lo invito, ¿puede Giovanni el próximo miércoles? Estar compartiendo, si está por aquí. Y Luis, ok, perfecto, excelente. Para que analicemos eso, porque bueno, ya hay un contexto yo y crítico además de eso. recomendaciones a las empresas. Y te digo, solo un comentario. Me gustó mucho que hace poco Guillermo Jacobi habló de eso también. Y me pareció porque finalmente alguien más habla sobre este tema. En medio que ha sido casi tabú, te digo. Claro, porque nadie quiere hablar de la economía porque dicen que lo primero es la solución política. Sí. Pero estoy hablando de hace años. Este es un tema de años. Y entonces hablar de la economía, pues entonces dicen, claro. Estás defendiendo modelos. Sí, lo que pasa es que creo que hay una visión bastante reducida. Después hay que ver si el mismo modelo económico es el que crea los problemas políticos. O sea, esa es otra tesis que se tiene que comenzar, otra hipótesis. ¿No será que el modelo económico es el que crea la crisis política? Y no es lo que siempre hemos pensado, que es el modelo político el que crea la crisis. Bueno, les agradezco, Giovanni y Luis, de haber estado aquí con nosotros y espero el próximo miércoles. Pues, excelente, dale cuenta, entonces ya, sí, no hay problema. Oye, le agradecemos. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevistas. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.